dejan esta punta. Bueno, eso, esta tarde os quería hablar, bueno, pues de lo que es la lectura y la escritura, ¿no? Yo lo veo y, bueno, también enlazándolo con el tema de la escritura del marco teórico, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, si por ejemplo, claro, fijaos, siempre una de las cosas, ¿no?, a la que les tenemos miedo, ¿no?, pues es el miedo a la página en blanco, ¿no? Abrimos el Word o nos ponemos en un folio en blanco y entonces, pues siempre hay un poco como ese miedo, ¿no?, de decir, bueno, y ahora, ¿cómo me pongo a escribir? ¿No? O qué qué me pongo a decir, ¿no? O qué ubico, o sea, qué empiezo a expresar, ¿no?, en este folio en blanco. Entonces, claro, una de las claves para escribir, bueno, pues es tener algo que decir, ¿vale? O sea, si te quieres poner a escribir pero no tienes nada que decir, pues entonces estás perdiendo el tiempo, ¿no? O sea, la clave es que le hayas dado vueltas a la cabeza a algo, ¿no? Y entonces lo quieras plasmar en el folio. Bueno, ¿cómo conseguimos tener algo que decir? Pues haciéndonos preguntas sobre la realidad y respondiéndolas, ¿no? O sea, cuando en ese proceso de reflexión, ¿no?, ese proceso dialéctico, ¿no?, con nosotros mismos, pues es cuando van surgiendo estas ideas. Entonces, bueno, esta escritura o este hacer, al final también, de alguna manera, con lo que queremos es cambiar algo, ¿no? O sea, con lo que queremos es aportar algo que de alguna manera pues va a cambiar la realidad de los que están a nuestro alrededor o también el propio proceso de escritura. Es un proceso de reflexión que nos hace cambiar y nos hace crecer, ¿no?, de alguna manera a nosotros mismos. Claro, fijaos, ¿de dónde surgen estas preguntas que nos respondemos, ¿no?, para tener algo que decir? Pues de nuestra propia experiencia, está claro, de la experiencia de los otros, o sea, somos personas sociales, ¿no?, que intercambiamos, ¿no?, nuestras experiencias con otras personas, pero también muy importante de la lectura, ¿de acuerdo? O sea, la lectura lo que nos permite es, pues, ampliar nuestro campo de experiencia y bueno, pues conocer, pues eso, otras vidas, conocer qué están haciendo otras personas y bueno, de alguna manera pues nos enriquecemos, ¿no?, nosotros mismos cuando leemos. Entonces, bueno, yo creo que ya veis por dónde voy, ¿no? O sea, la idea es ponerte a escribir, vale, pero también es muy importante, bueno, aparte de estas experiencias de vida, pues estas lecturas que hagamos. Bueno, aquí ponía unos pasos a seguir en el proyecto, ¿no?, un poco para que tengamos claro también dónde se ubicaría este marco teórico, ¿no?, que vais a desarrollar. Bueno, una cosa que ya hemos hecho, ¿no?, fijar el problema de intervención, hemos realizado el problema de investigación, la hipótesis, los objetivos, ya decimos. Ahora toca recoger información. Eso es lo que vais a hacer en esta práctica, recoger información sobre lo que se ha hecho, ¿no?, sobre lo que se ha hecho sobre lo que se ha hecho en investigación en el campo que habéis elegido, ¿no? Y todo esto pues va a ir ubicado dentro del marco teórico. Bueno, otra cosa que también hicimos es la metodología, ¿no?, la forma de abordar el problema. Eso también lo vimos, ¿no? Vimos en parte de esta metodología. ¿Qué haremos más adelante? Bueno, pues llevar a cabo la investigación y luego, bueno, pues ver qué conclusiones sacamos de esta investigación. ¿De acuerdo? Bueno, nada, ¿qué quería que viéramos esta tarde? Bueno, pues esta tarde quería que viéramos esto, ¿no? Hablaros un poco de lo que es la lectura, de lo que es la escritura del texto y, bueno, también un poco de cómo se organiza estas partes del marco teórico, ¿de acuerdo? Bueno, hay como, claro, cuando se habla de lectura, muchas veces se habla de lectura por una parte y luego de escritura por otra. Y no nos damos cuenta que la lectura y la escritura, o por lo menos donde yo lo veo, son las dos caras de la misma moneda, ¿no? O sea, tenemos que leer para poder escribir y cuando escribimos tenemos que leer también, porque hay momentos que estamos escribiendo y nos surgen dudas y es como, bueno, ¿dónde encuentro la respuesta a estas dudas? Pues al final, la experiencia, pero también en los libros, ¿de acuerdo? Bueno, quería comentaros que claro, fijaos la época que nos ha tocado vivir, ¿no?, y en la época que vivimos, ¿no? O sea, somos una sociedad que se dice que estamos infosicados, ¿no?, que estamos intoxicados de tanta información porque tenemos un montón pues eso, ¿no?, tenemos un montón de cachivaches, ¿no?, donde accedemos a esta información, ya sea el móvil, ¿no?, es el principal, que lo llevamos encima a todos los lados, pero luego, bueno, luego están aparte de la tele, la radio o cuando nos conectamos al ordenador, en internet, ¿no?, también es otro lugar, ¿no?, donde accedemos a información. Y fijaos,
somos la... Bueno, pues eso, somos la... o sea, vivimos en un momento donde estamos más informados que nunca, pero realmente se lee menos, ¿no? O sea, leer un encabezado de un artículo de periódico o leer una publicación o leer los 140 caracteres, bueno, 180 creo que son ahora de Twitter, o leer una publicación de Instagram, pues eso no es leer, ¿no? O sea, leer es ponerte a leer un libro, ¿no? A ponerte a leer un artículo, etcétera. Y bueno, fijaos, el desarrollo de las nuevas tecnologías ha ido acompañado, ¿no?, del desarrollo del capitalismo y la globalización. Y fijaos, estamos llegando a un lugar donde todo se tiene que hacer rápido, todo se tiene que hacer acelerado, ¿no? Todo se acelera. Y fijaos, hoy podemos hablar de la fast food, ¿no?, la comida basura o fast food. Hablamos de las fast cities, ¿no?, de las cities que están conectadas, ¿no?, y puedes llegar a un punto en otro muy rápido. Los fast jobs, ¿no?, los trabajos, ¿no?, donde bueno, llegas a un trabajo y ya te tienes que estar reciclando porque si no te van a echar a la calle. El fast cinema, ¿no?, que serían pues ver estas series que vemos ahora, ¿no?, a través de Netflix, ¿no? Ya no podemos aguantar 2 horas de una película, sino bueno, queremos antes de acostar ver una serie de 30 minutos, 45 minutos para irnos tranquilos, ¿no?, a dormir. El fast publish, que es bueno, la publicación de artículos, luego podemos adentrarnos un poquito más en ello, pero es la publicación de artículos académicos acelerada, ¿no? O sea, ya no, bueno, tú llevas una editorial, pagas una cantidad de dinero determinada, $1.000, $2.000, y entonces te publican antes el artículo porque has pagado, ¿no? Y algo que nos atañe a nosotros, el tema del fast reading, ¿no?, de la lectura rápida. Si os ponéis en internet, en Google, fast reading, hay un montón de cursos de fast reading, ¿no? Hay muchos youtubers que dicen, mira, cómo leer rápidamente, ¿no? Y bueno, pues fijaos, ¿no?, qué tontería, ¿no?, el fast reading, cuando se supone que la lectura es algo que se tiene que hacer con calma, es algo que tiene que ser sosegado y es algo que no se trata de consumir conocimiento, sino de lo que se trata es de aprender. Y para aprender, pues tienes que leer, reflexionar, volver a leer eso que estás leyendo y así, ¿no?, en ese proceso, vamos, que conlleva calma y sosiego, no aceleración. Y ya os digo, luego es curioso porque si ponéis fast reading os van a aparecer un montón de cursos, ¿no?, de lectura rápida, y si ponéis slow reading, ¿no?, de lectura lenta, no aparece nada. No es como, bueno, pues no, lo que queremos es leer rápido, ¿no?, para que al final el conocimiento se convierte en un elemento de consumo, ¿no?, más que otra cosa. Entonces, bueno, se puede decir que vivimos, pues eso, en la sociedad de la velocidad y la eficiencia, ¿no? Vivimos en una sociedad veloz, que tenemos que hacerlo todo a cámara rápida y bueno, al final lo que rige la sociedad en la que vivimos es que cuanto más cosas hagamos, cuantos en más sitios estemos, cuantas más aplicaciones de móvil tengamos, cuanto más fotos subamos a Instagram, pues todo mejor, ¿no? Cuantas más cosas, mejor, ¿no? Entonces se prima lo cuantitativo, ¿no? Se prima pues, las cosas que hacemos antes que hacer esas cosas pues en profundidad, ¿no?, o con conocimiento de causa. Claro, también de alguna manera las cosas que hacemos, si hacemos rápidas, porque también hay una eficacia, ¿no?, al hacer esto, y es porque esas cosas nos permiten que eso sea así, ¿no? O sea, el Twitter nos dice, no, tranquilo, no pienses, no pierdas tiempo pensando. En 140 caracteres puedes poner la tontería que estés pensando en ese día, ¿no? Pues ya está. Eso es. O el TikTok, ¿no? Bueno, ahí os pongo algunos ejemplos, ¿no? Twitter, TikTok, YouTube. Claro, YouTube, ahí diréis, bueno, pues hay vídeos de 1 hora, 2 horas, sí, pero luego entras en YouTube y ves que hay muchos vídeos de, por ejemplo, yo antes veía las noticias y veía el noticiario que duraba media hora. Ahora no, ahora me han sacado un noticiario que dura 10 minutos. Digo, madre mía, cada vez me van a reducir las noticias en menos tiempo, ¿no? ¿Y cómo es posible que antes durara 30 minutos y ahora 10? ¿Hay menos noticias importantes o cómo es eso? Bueno, no, es que la gente demanda consumir algo, o sea, estas noticias, pero en menos tiempo. Entonces, bueno, pues al final también se tienen que, las empresas, etcétera, ¿no?, los canales de televisión pues se adaptan, ¿no?, a esto, ¿no? De alguna, o sea, bueno, se van adaptando pues sí, ¿no?, a este sistema, ¿no?, que parece que es una huida hacia adelante, ¿no? Que al final todo tiene que ser en el menor corto de tiempo, de espacio y ya está. ¿No? Y claro, parece que es lo que demandan las personas, pero bueno, de alguna manera también es donde nos somos en el sistema en el que estamos metidos, ¿no?, que nos lleva hacia ahí. Entonces, bueno, aquí en el PowerPoint, que luego lo compartiré, lo vamos a ver,
porque no quiero tampoco ocupar mucho tiempo, pero bueno, he puesto algunos ejemplos, ¿no? de vídeos, de noticias de periódicos. Ahora en los periódicos te ponen cuánto tiempo, en algunos periódicos te ponen cuánto tiempo vas a tardar en leer la noticia, ¿no? Y te ponen 3 minutos, 4 minutos, ¿no? Como diciendo, bueno, tranquilo, solo vas a perder 4 minutos de tu vida en leer esto, ¿no? Como si no te pudieras recrear más tiempo en la noticia. No, no, 4 minutos, tranquilo, 4 minutos, bajas hasta abajo y te vas de aquí. ¿No? Para que veáis, ¿no? Un poco también el sentido. Bueno, ahí ya os digo, os dejo ahí algunos ejemplos, pero bueno, lo podéis ver luego tranquilamente. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de este fast reading y de esta fast society, ¿no? De esta sociedad acelerada? Bueno, pues al final lo que nos dirigimos es pues, a utilizar un lenguaje más de tipo concreto, que las cosas, bueno, pues signifiquen una cosa y no signifiquen la otra, ¿no? Y nos falta capacidad para pensar en abstracto, ¿no? Para pensar de manera creativa o imaginativa. Porque claro, la creación, la imaginación, eso conlleva pues, un esfuerzo, ¿no? O sea, conlleva un esfuerzo que conlleva tiempo. Algo que la sociedad no nos permite, ¿no? Falta de reflexión compleja y profunda, falta de esfuerzo cognitivo, claro, o sea, no es lo mismo, pues eso, acceder a una noticia donde pues, un reportero te ha escrito una buena noticia y ocupa 2 o 3 páginas, que te pongan el resumen en una foto, ahí abajo de una foto de Instagram, no te pone el resumen en 20 en 100 palabras, ¿no? Pues no es lo mismo. Otra de las cosas que yo destaco es que esta sociedad nos priva de la capacidad de desarrollar el cuidado por lo que hacemos. Parece que todo se tiene que consumir, todo tiene que durar poco, ¿no? Porque tenemos que pasar a lo siguiente, ¿no? Dame esto, lo consumo y voy a lo siguiente, ¿no? Y no tenemos esa capacidad de concentración, esa capacidad de cuidado, ¿no? De decir, bueno, pero ¿quién ha escrito esto? ¿Quién ha escrito este texto? ¿Por qué lo ha hecho? ¿No? O reflexionar, ¿no? En torno a este texto, ¿no? Y yo creo que eso también pues, hace que exista esa falta de cuidado, ¿no? En esa falta de valoración, ¿no? En las cosas que hacen los demás, ¿no? Al final, una noticia o una de periódico, un artículo, un capítulo, un cuento corto, al final es algo que alguien ha dedicado su tiempo, ¿no? Y es como que, bueno, es como que no se valora. Bueno, pérdida de la comprensión del texto explícito, ¿no? Y de la comprensión interna del texto. O sea, bueno, pues yo pienso que cada vez estos textos, pues, o sea, falta esa comprensión, ¿no? Porque falta ese enfoque, ¿no? En esa lectura atenta en el texto. Y bueno, lo que he puesto antes, falta de creatividad, lo que he dicho, falta de creatividad e imaginación. O sea, nuestro mundo al final se empieza reduciendo pues, a las cotidianidades de nuestra vida y bueno, y otros se encargan de eso, de generar estos contenidos. A ver, cuando hablo de esto, a ver, no, esto que digo no es una camisa de fuerza, o sea, no porque estés enganchado a Instagram o a TikTok o a lo que sea, pues ya se va a convertir tu vida pues en eso, ¿no? O sea, seguro que mucha gente que está en las redes sociales, seguro que luego es capaz de hacer cosas maravillosas, ¿no? De lo artístico, en lo profesional, etcétera. Pero sí que es cierto que estas nuevas tecnologías nos hacen perder mucho tiempo de nuestra vida, pero mucho tiempo, más de que pensáis. Aquí más adelante, mira, he puesto algunos datos para que veáis. Eso, perdemos tiempo, ¿no? en estas apps. Al final, ¿para qué sirve? Pues lo que pongo ahí, ¿para qué sirve subir una foto de café de la mañana a Instagram? Pues al final no sirve para nada. Antes Instagram, sí que es cierto que en una primera época de Instagram veías fotos de un café, que si con un filtro, que si tal, y decías, joder, pues es algo diferente, ¿no? Esa foto. Pero ahora tú ves que ya es simplemente, bueno, estoy dando un café, foto y la subo. Y sin filtros y sin nada. O sea, subo la foto, ¿por qué? Porque, bueno, al final de lo que se trata es de eso, bueno, demostrar que estoy aquí, demostrar que estoy haciendo esto, ¿no? Y pongo dónde estoy, ¿no? Estoy de vacaciones, estoy no sé dónde. Porque al final, bueno, también es en lo que se ha convertido Instagram, ¿no? Ya de alguna manera se ha convertido como en el Facebook, ¿no? Antes hacíamos en el Facebook, pues ahora se hace en Instagram, ¿no? Pero bueno, el tema es que estas cosas, al final, pues te hacen perder tiempo de tu vida. O sea, ¿qué capacidad estás desarrollando hay o no sé, qué arte estás cultivando? Pues ninguno. Fijaos, en 2019, sí, a ver, estos datos pongo en 2019 3 horas y 22 minutos al día.
Esto era en el mundo, ¿vale? No lo pongo aquí, pero esto en el mundo, en 2019, de media, las personas al día perdían 3 horas y 22 minutos en las apps. En España, 5 horas. Y en España, las personas de entre 18 y 24, en total, y entre 18 y 24 años, que creo que la franja en la que estoy, 6 horas, más de 6 horas en verdad, y más de 5 horas, 6 horas, casi 6 horas y media. Eso, bueno, tienen las fuentes, no me lo estoy inventando, luego le puedes echar un vistazo. Y bueno, eso, pues para que veáis, o sea, los datos de 2019, 3 a 20 minutos es en general, todo el mundo, ¿vale? Todo el mundo, de 40, 50 años, ¿no? Y en España todo el mundo eso, 5 horas, pero fijaos, la franja de los jóvenes entre 6 horas, ¿vale? Fijaos, lo que puedes hacer es 6 horas al día. No sé, tocar la guitarra, leer un libro. Es que en 6 horas te pueden leer un libro perfectamente. Y fijaos, ¿no? Todo el tiempo que se pierde. Bueno, pues también en esta sociedad, pues esto nos hace que tengamos falta de concentración, ¿no? ¿Alguna de vosotras cree que puede estar 4 horas al día leyendo un libro o incluso viendo una película 4 horas? Vamos, no sé, o sea, os lo estoy preguntando, no lo dudo, pero os lo estoy preguntando. ¿Creéis que esto antes era algo normal, ¿no? Pasar, pues, horas, ¿no? Leyendo, bueno, no tan normal para una parte de la población, pero hoy en día, que con la democratización del acceso a los libros, etcétera, pues fijaos, ¿no? Si dedicáramos estas 6 horas que dedicamos a las app, fíjate si la dedicamos a leer o a hacer otra cosa, ¿no? Las cosas que pues eso, ¿no? Lo interesante es que podemos volver nuestras vidas, ¿no? Si dedicamos a otra cosa que no fuera, pues estar con una app, con el móvil o en el ordenador. Eh, bueno, también, claro, cuando nos estamos metidos en esta sociedad, ¿no? De la aceleración, al final, esta falta de reflexión lo que nos lleva es a buscar, ¿no? A buscar aquellas cosas que nos producen satisfacción, ¿no? Y entonces, ¿dónde vas a leer las noticias o dónde vas a tal? Bueno, vas al sitio donde crees que te van a decir, al final, lo que quieres oír, ¿no? O sea, no vas a ir a un sitio donde te digan, te estás equivocando, esto no es así, o donde no, o donde de alguna manera no congenien con tus ideas, ¿no? Al final dices, bueno, yo voy a leer el periódico que es de izquierdas o es de derechas, voy a la revista que me va a contar lo que a mí me gusta, y nos falta tiempo como, bueno, pues para ampliar nuestros horizontes, ¿de acuerdo? Y bueno, yo creo que, bueno, yo creo no, esta sociedad acelerada, por cierto, estoy hablando mucho de la sociedad acelerada. Esto es un término que, que se utiliza. O sea, de hecho, el aceleracionismo eh, es un término que se iba empleando de aquí hace unos años, porque un filósofo, si no recuerdo mal el nombre, Nick Land, sacó, creo que era Nick Land, sacó, sí, es no, creo que era Nick Land, sacó un manifiesto, el manifiesto aceleracionista, y entonces, bueno, ahí decía que la sociedad se está acelerando y avanza hacia un capitalismo que nadie puede parar. Luego sacaron otro manifiesto que era más de izquierda, diciendo, bueno, tenemos que aprovechar esta aceleración de la sociedad para intentar conseguir la sociedad que queremos, ¿no? Una sociedad ecologista, una sociedad plural, una sociedad que no sea xenófoba, una sociedad feminista, una sociedad antirracista, etcétera, ¿no? Todo esto, y una sociedad que cuide de las personas y, bueno, del medio ambiente, ¿no? Bueno, eso es, y bueno, este aceleracionismo o recoge mucho, vuelve mucho a Marx, sobre todo a un capítulo que tiene lo Grundrisse en un libro de Marx que habla sobre las máquinas. Y bueno, esto es simplemente un apunte, ¿no? Para que veáis que esta palabra que estoy utilizando mucho pues tiene su sentido. Luego, si queréis profundizar más, igual os puedo pasar alguna cosita, pero bueno. Bueno, por volver a Marx, ya que hablamos del aceleracionismo, él ya dijo a finales del siglo XIX que el capitalismo, la sociedad en la que estamos hoy en día, consume las dos fuentes originales de riqueza. Las dos fuentes originales de riqueza en nuestro mundo son dos, no hay más, el medio ambiente y el ser humano. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta fast society, esta sociedad acelerada en la que estamos, porque nos va a consumir. No, bueno, se está consumiendo. Bueno, el otro día escuchaba a mi profesor de tesis de máster que un profesor no es profesor si no recomienda libros. No quería recomendaros libros muy duros, pero bueno, quiero recomendar estos libros que de alguna manera, estos libros que aquí veis se escribieron hace años, a mediados del siglo XX, y son libros
que son libros futuristas, bueno, son libros de ciencia ficción que de alguna manera pues veían o se imaginaban el futuro, y la verdad es que estos libros cada vez nos estamos acercando a un futuro que se está pintando en estos libros, ¿no? A veces da miedo porque dices, joder, cómo acertaron en algunas cosas, ¿no? Bueno, os recomiendo estos 3 libros, que si en algún momento les echéis un vistazo. Bueno, George Orwell, para mí, uno de los libros que me cambió la vida, de alguna manera, o sea, tengo varios libros que me han cambiado la vida. Este, que recuerde, creo que es uno de los primeros, George Orwell, o sea, el libro se llama 1984, el autor es George Orwell. Bueno, George Orwell es un sinónimo de, el autor se llamaba Sir Arthur, era un indio que se radicó en Inglaterra, Sir Arthur Blair, algo así, no me acuerdo. Bueno, y bueno, utilizó este seudónimo, ¿no? George Orwell. George Orwell también escribe un libro que igual os suena, Rebelión en la Granja, que también está muy bien. Es una fábula con animales de lo que fue bueno, pues una parte, no quiero desvelar nada, pero de lo que fue una parte del siglo XX, de lo que ocurrió en un país en el siglo XX. No quiero desvelar nada porque la verdad es que es un libro que también estaría muy bien que lo leyerais, ese es más cortito. Pero bueno, ya os digo, bueno, 1984 dibuja una sociedad distópica donde, bueno, pues hay un ministerio o sea, hay un gobierno que tiene un ministerio, ¿no? El Ministerio de la Neolengua, que lo que hace es reducir el vocabulario cada vez a menos palabras. Y bueno, el libro tiene más cosas, pero bueno, quería destacar, ¿no? el tema este de la neolengua, porque fíjate, Twitter, pues de alguna manera nos está educando en esta neolengua, ¿no? Que cada vez con menos palabras digamos más cosas. Bueno, luego en Fahrenheit 451, bueno, pues es un libro donde aparece un gobierno donde lo que se dedica, o sea, los bomberos, ahí aparecen los bomberos que en vez de apagar fuego lo que hacen es prender fuego los libros, ¿no? Eh, bueno, pues fijaos que de alguna manera también la sociedad que estamos, pues cada vez le estamos prendiendo más fuego al libro, ¿no? Y estamos consumiendo más pues, otros tipos de lectura a través de otros medios. Y bueno, y en Aldous Huxley, otro de, otro de los temas que aparece en Un Mundo Feliz, ¿no? de Aldous Huxley, es el tema del soma, ¿no? Y los personajes, los personajes del libro toman una cosa que le llaman soma, que es como una droga que les hace estar felices. Bueno, la soma del siglo XXI es Facebook, es Instagram, ¿no? Donde nosotros vamos pasando, ¿no? Vamos pasando fotos, vamos pasando información, vamos pasando fotos y entonces nuestro cerebro pues se va sintiendo feliz, ¿no? Por esa droga, ¿no? que nos van dando, ¿no? O cuando echamos una foto y le dan like y vemos la gente que le da like, esas cositas, ¿no? Pues eso es la droga del siglo XXI que nos mantiene pues ahí enganchados, ¿no? Bueno, os recomiendo estos 3 libros que vamos, yo os digo, a mí me cambiaron, de alguna manera me cambiaron la vida. Entonces, bueno, ante esta lectura rápida, esta sociedad acelerada, lo que vengo a reivindicar aquí es la lectura lenta, ¿no? Esto la verdad es que es una idea que, viendo un vídeo de un filósofo, Ernesto Castro, la verdad es que se me ocurrió, tengo que decirlo, ¿no? Y bueno, pues lo quería traer aquí, ¿no? El tema de la lectura lenta, ¿no? Igual que hay movimiento por la comida lenta, las ciudades lentas, ¿no? Slow cities, slow parenting, ¿no? Que sería el cuidar a tus niños de manera tranquila y sosegada, los slow media. Bueno, pues también podemos llegar al slow reading, ¿no? Y nada, bueno, yo creo eso, que hay que, o sea, vosotras como docentes y luego cuando estéis con los estudiantes, pues hay que educar en la lectura, pero no en cualquier lectura, sino una lectura pues tranquila, sosegada, una lectura detenida, una lectura atenta, ¿no? Ahí he traído ahí en el enlace, pues el enlace lleva a un documento sobre el close reading, ¿no? La lectura atenta. Y bueno, esta lectura atenta, que esto para llevarlo a las aulas, ¿no? Lo que dice es eso, ¿no? Que hay que centrarse pues, en las principales ideas y detalles, seleccionar, pues esto sería como un proceso, ¿no? De esta lectura atenta, ¿no? Pues primero nos centramos en estas ideas y detalles, luego los párrafos importantes y luego, bueno, ver qué síntesis, ¿no? Hacemos de estas ideas y qué análisis, ¿no? Del texto que hemos leído con otras ideas. Bueno, yo creo que esta lectura atenta, pues este close reading, esta lectura atenta nos puede ayudar pues,
a mejorar el éxito escolar, bueno, más que la lectura, es un predictor del éxito escolar, nos ayuda a comprender la realidad donde nos movemos, salimos de nuestra experiencia inmediata y abrimos nuestro campo de conocimiento pues, a otras realidades, a otras personas, a otros mundos que no conocíamos. Nos mejora nuestra atención, mejora el cuidado por lo que hacemos, el valor que le damos a lo que hacemos, y muy importante, mejora nuestra capacidad de lectura y nuestra capacidad de escucha. Fijaos que lo pongo ahí entre comillas, porque no se trata, cuando no hablo de escuchar y de leer de una manera literal, sino hablo de escuchar de una manera más abstracta, ¿no? de entender, ¿no? De acercarnos a esa realidad que nos rodea. ¿De acuerdo? Bueno, algunos consejos de lectura. Bueno, yo creo que durante la carrera, creo que ya lo dije, una de las cosas que tenéis que aprender es a desarrollar hábitos de lectura, hábitos de escritura y hábitos de escucha. Eso es lo más importante que podéis aprender en la carrera, ya os lo digo. En esta lectura, bueno, pues yo creo que eso, tenéis que dedicar tiempo, os tenéis que dedicar un espacio, dedicar un tiempo e intentar, pues al menos, llegar a ocupar 4 horas del día leyendo, ¿vale? Y bueno, intentar pues, llegar a leer como unas 50 páginas a la hora, ¿no? Que más, esa es la media que más o menos dedico a una lectura cuando no estoy subrayando, cuando no es una lectura que uso para un texto, bueno, pues sí que pues más o menos puedo llegar a unas 50 veces más, ¿no? 50 páginas, pero bueno, más o menos. No digo que llegue ya, sino que hay que intentar pues, educar, ¿no? Educarnos en esto. Eso, desarrollar un hábito de lectura, pues escoger un lugar, una dinámica, pues voy a leer cuando me levanto, voy a leer a tomar mi café o antes de acostar. Para leer también la clave es ser consciente de nuestra ignorancia, ¿no? Y además, cuanto más lees, más, de alguna manera, más ignorante te vuelves en el sentido de que te das cuenta pues, de lo rica y de lo compleja que es nuestra realidad y las vidas que vivimos. Y tú te das cuenta de lo poquito que sabías antes y de lo que te queda por aprender, ¿no? Y entonces, bueno, creo que también un paso es ser consciente de esta ignorancia, es decir, bueno, que me creo que no sé todo y no, realmente hay muchas cosas, ¿no? que aún no sé. Bueno, también no leer bajo coacción, sobre todo cuando estamos leyendo algún texto o algún texto periodístico, porque al final lo que vamos a hacer es, si leemos bajo coacción, o si leemos eso, bajo coacción, por ejemplo, de tengo que leer esto en 5 minutos, en 7 minutos, al final lo que haces es centrarte en esa información, pero al final vas buscando la información que ya tienes en tu cabeza, ¿no? Y si no la reflexionas y la reelaboras, al final lo que te estás leyendo vas a pensar que o sea, vas a enfocar lo que tú estás pensando, tus ideas, en ese texto, ¿no? Y al final no vas a aprender nada, sino que vas a decir, mira, esto se relaciona con lo que yo ya pienso, ¿de acuerdo? Bueno, a ver, cuando leemos, no es que vayas a leer algo y lo vayas a entender de una, ¿no? Hay veces que no, hay veces que nuestra atención está dispersa y, bueno, nos hace falta enfocarnos. Y, bueno, la idea es, bueno, leer hasta que hayamos comprendido esto. O sea, la clave es leer, o sea, comprender lo que leamos. No leer por leer, sino comprender eso que estamos leyendo. Si no entendemos algo, pues buscar las palabras en el diccionario. Por ejemplo, yo lo que intento, sobre todo cuando tengo textos académicos o textos filosóficos, intento siempre ver qué me está diciendo el autor. No sé qué idea me quiere señalar el autor, ¿no? A través de ese texto, ¿de acuerdo? Y eso, cuando leo una frase, cuando leo un párrafo, incluso un capítulo, digo, bueno, de este capítulo, ¿qué es lo que me ha querido decir este autor? ¿No? Hacer como un resumen y como una síntesis de todo eso. Y, bueno, sobre las ideas importantes también de las ideas secundarias, ¿no? De cómo está señalando el autor. Y también algo que nos puede ayudar mucho es lo que hablaba del cuidado. Un autor ha escrito algo en un momento determinado, pero no lo ha escrito porque sí, sino eso, bueno, pues tiene detrás pues una serie de una voluntad, ¿no? Tiene detrás pues un querer contar eso, ¿no? Que estamos hablando antes. Entonces, también es bueno que nos preocupemos, que cuidemos, ¿no? de quién es este autor que ha escrito esto para que nosotros lo podamos leer. Y a la vez que hacemos esto también comprendemos mejor, ¿no? Por qué está escrito este texto, por qué el autor me quería decir esto, me quería decir lo otro. Bueno, ¿qué leer? Claro, tenemos que diferenciar, o sea, nosotros vamos a diferenciar entre textos académicos y textos no académicos. En principio, lo que vamos a buscar van a ser textos académicos, ¿no? Van a ser artículos, pero luego hay otro tipo de textos académicos, manuales de enfermería, de
de jurisprudencia, informes de investigación, libros de investigación, ensayos, otro tipo de revistas, etcétera. Y luego textos no académicos, bueno, sean revistas de divulgación, sean periódicos, blogs, páginas web, ¿vale? Eso sean lo que sean textos no académicos. Podríamos hacer otras diferencias, pero para que, vamos, una diferencia que nos ayuda, no es nuestro cometido. Bueno, la idea siempre es cuando encontremos alguna idea o alguna investigación que nos parece relevante, siempre la idea es ir a la fuente, ¿no? Imaginad que encontramos alguna idea en una revista de divulgación, bueno, vamos a intentar ir, bueno, pues ese informe, ese libro, ese artículo que hay, donde se encuentra la fuente original, ¿de acuerdo? O sea, esto también, bueno, habla del rigor del propio investigador, ¿no? Cuando va a esa fuente original y no, de alguna manera, no va citando, pues, párrafos de periódico o de revistas de divulgación o de blogs, ¿de acuerdo? O sea, también ir a la fuente original de eso, pues también, bueno, pues habla de ese rigor, ¿no? del investigador, vaya. Bueno, ¿dónde encontramos la información? Podemos distinguir entre repositorios académicos, repositorios de libros y buscadores. Nosotros vamos a utilizar los repositorios académicos de Dialnet, Scielo, Regalí y ERIN, ¿de acuerdo? Luego lo veremos. Y luego vamos a utilizar el Google Scholar, ¿vale? Que es un buscador también de textos académicos en la web, ¿de acuerdo? ¿En qué se diferencia Google Scholar de Dialnet, Scielo, Regalí? Dialnet tiene albergados una serie de revistas, una serie de artículos y una serie de libros. Y Google Scholar lo que hace es buscar en estos repositorios. O sea, Google Scholar busca en toda la web, ¿vale? Incluso encima de estos repositorios. Entonces, a veces, o sea, de hecho, Google Scholar nos lleva a Dialnet, a Scielo, Regalí, etcétera. Bueno, no os preocupéis, porque claro, seguro que vais a buscar a Google Scholar y nos va a llevar, pues eso, a Regalí, Scielo. Bueno, no pasa nada. La idea es un poco que veamos cómo funciona Google Scholar, ¿vale? También hay otros espacios de repositorio de libros. Aquí os he puesto dos que yo utilizo bastante, e-biblioteca y banco de lecturas, donde encuentro bastantes libros digitalizados que se descargan gratis y la verdad es que está muy bien. En e-biblioteca, tanto libros de novelas como libros de filosofía, etc. Y banco de lecturas son más libros de filosofía, de historia, etc. ¿Vale? Un poco vais a encontrar como cositas más específicas en el ámbito de la historia. En e-biblioteca igual os puede ver libros que etcétera, que os puedan gustar, ¿de acuerdo? En educación, etcétera. Bueno, ¿cómo buscar? Ahora vamos a hacer un ejemplo práctico, pero el tema es que los buscadores, en los repositorios, se utilizan las palabras claves, ¿no? ¿Qué palabras clave? Bueno, si estamos haciendo una investigación sobre la percepción de los docentes en comunidades de aprendizaje, pues igual tenemos que empezar buscando por comunidades de aprendizaje, ¿no? Si queremos hacer una investigación sobre pues el desarrollo de los estudiantes en educación inicial, bueno, pues entonces usamos educación inicial. Vale, ¿no? Estas son las palabras clave. Ahora ya digo, ahora vemos un ejemplo. Luego también hay una serie de operadores booleanos. Se llaman booleanos porque son operadores que se remiten a 0 o 1, ¿no? O sea, o buscan información o, bueno, o trabajan con información 0 o 1, ¿no? Entonces, claro, cuando nosotros buscamos, pues podemos poner dos palabras, ¿no? Comunidades de aprendizaje. ¿No? Eso estamos poniendo. Comunidad de aprendizaje, nosotros ponemos comunidades and aprendizaje, ¿no? La primera, AND. Entonces, si ponemos comunidades and aprendizaje, nos va a buscar solo los artículos que estén estas dos palabras, comunidad de aprendizaje, ¿vale? Que coincidan. Esto quiere decir que, por ejemplo, si hay un artículo donde solo pone aprendizaje, pero no pone comunidades, no lo va a buscar, ¿de acuerdo? Pero fijaos, el OR, ahí sí, ahí nos va a buscar todos los artículos donde aparezca la palabra comunidades, donde aparezca comunidades de aprendizaje y donde aparezca aprendizaje. Me va a buscar todos esos artículos que haya en ese repositorio. Y si, por ejemplo, ponemos comunidades not aprendizaje, el último, solo nos va a buscar textos donde aparezca comunidades, pero no aprendizaje. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo práctico con esto, ¿de acuerdo? Bueno, diferenciamos también, igual que diferenciamos textos académicos de no académicos, también quería diferenciar lo que es un texto académico de un proyecto de intervención, ¿no? Un proyecto en general. ¿Por qué? Porque muchas veces
nos confundimos una investigación con un proyecto de intervención, ¿no? Un proyecto didáctico. No. Cuando hacemos investigación, bueno, pues estamos escribiendo, es una escritura, desarrollamos una escritura académica y lo que queremos es explicar una investigación, ¿no? Que es lo que estamos haciendo en el proyecto que estáis construyendo. Y cuando hacemos un proyecto de intervención, bueno, pues hay otros elementos, ¿de acuerdo? Bueno, hay aquí puesto algunos que son en común y otros que se diferencian. Por ejemplo, cuando hablamos de contexto, del problema o la referencia, bueno, pues sí que son elementos comunes. Pero, ¿dónde cambia? Pues en los objetivos. No es lo mismo un objetivo para desarrollar un proyecto que un objetivo de investigación. Un objetivo de investigación que perseguimos, buscar información. En un objetivo de un proyecto que buscamos transformar la realidad, cambiar esa realidad, ¿no? Porque queremos intervenir en esa realidad. Y bueno, partiendo de esta diferencia, pues la metodología, actividad, seguimiento, evaluación, etcétera, estos otros apartados pues van a ser diferentes, ¿no? Conclusiones, resultados, van a ser diferentes, ¿de acuerdo? Bueno, simplemente quería hacer esta distinción porque veo que es una constante, ¿no? Como esa confusión entre una investigación y un proyecto de intervención o un proyecto didáctico. ¿De acuerdo? Yo creo que esto se da porque, como venir del campo de la educación, donde estamos acostumbrados a desarrollar las unidades didácticas y las programaciones didácticas, etcétera, yo creo que la confusión a veces pues, parte también de ahí, que es normal. Nada, antes de nada, el tema de la referencia, ya lo hemos visto, pero bueno, vamos a usar la referencia en la norma SAPA, séptima edición, ellos se dejan un link a un enlace que, bueno, te aparecen todas las normas, pero bueno, nos tenemos que fijar en el tema de las citas y las referencias. Aquí sí que nos tenemos que fijar. Todo lo que esté citado tiene que estar referenciado y todo lo referenciado tiene que estar citado. Por lo general, vosotros vais a citar y referenciar artículos, ¿vale? Eso va a ser lo que vais a citar y referenciar. Entonces, bueno, aquí os pongo algunos ejemplos de cómo se cita y cómo se escriben las referencias para que lo tengáis. Pero bueno, aquí de lo que se trata es de fijaros poco a poco, paso por paso, cómo se va desarrollando, cómo se desarrolla esta referencia y luego, pues igual con la cita, ¿no? No tiene tampoco mayor misterio, ¿vale? Un momento, voy a dar agua. Bueno, ¿qué va en el marco teórico? ¿Qué tenemos que ubicar en el marco teórico? Pues en el marco teórico tenemos que ubicar, para que no lo olvidemos, ¿no? Para que no lo olvidemos. He dividido en estas tres cosas, ¿no? El marco teórico, por un lado, van estos conceptos clave y la caracterización, y por otro lado, los antecedentes. Los antecedentes, muy sencillo, es hablar de qué investigaciones se han hecho antes de tu investigación, ¿no? O sea, qué se ha hecho antes en el campo que vayas a investigar. Para que, con la idea de buscar investigaciones en tu campo que sean similares, que sean parecidas, que se hayan utilizado un cuestionario parecido, etcétera, o que se hayan conseguido datos, resultados parecidos. Y, bueno, pues hablar, bueno, pues de estas investigaciones y señalar, bueno, cuáles han sido los resultados, las conclusiones más destacadas. Y, por otro lado, el cuerpo del marco teórico, el cuerpo en forma más grande, ¿no?, del marco teórico, hay que tratar estos conceptos clave de nuestra investigación y cómo se caracterizan estos conceptos clave. ¿De dónde podemos ver cuáles son nuestros conceptos clave? Pues en los objetivos, en las hipótesis, en el problema de investigación que ya hemos realizado, ¿vale? Pues ahí se ubican estos conceptos clave que vamos a tener que conceptualizar y caracterizar. ¿De acuerdo? Bueno, la caracterización es eso, ¿no? O sea, bueno, pues estos conceptos y, bueno, pues hablar, ¿no?, de estos conceptos, ¿no? Y de alguna manera, todo lo que escribamos, pues nos tiene que dar, nos tiene que dar una idea exacta, ¿no?, de cuál es este objeto de estudio, de por qué investigamos este objeto de estudio, de cuáles son, pues, los elementos, las características principales, ¿no?, de este objeto de estudio. ¿De acuerdo? Para que nos podamos hacer, bueno, podamos contextualizar esta investigación. Bueno, una contextualización teórica, ¿no?, de esta investigación. Bueno, ¿cómo abordamos esta escritura? Pues podemos diferenciar dos tipos de textos que los vamos a utilizar. Por un lado, el expositivo y por otro, el argumentativo. El expositivo es, bueno, describir, exponer algo. ¿De acuerdo? Describir o exponer, pues, un problema, el contexto en el que vivimos, etc. Y, o describir, explicar cuáles son estos conceptos, estas características. Pero también, en el escritor del marco teórico, en esa exposición que se está haciendo estos conceptos, también de alguna manera hay que argumentar, o en algunos momentos nos va a tocar como realizar argumentaciones, ¿no?, sobre esto que estamos hablando, ¿no? O sea, no solamente es señalar cuáles son estos conceptos, características, sino decir, bueno,
este concepto, por ejemplo, las comunidades de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, la inclusión educativa, la inclusión, ¿no? A lo mejor es un término más con el que estoy más familiarizado. Bueno, tenemos el concepto de inclusión, tenemos cuáles son las características de la inclusión, pero luego hay otros términos que también de alguna manera hay que tocar, ¿no? Como barreras para el aprendizaje, la percepción de los padres, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la idea es no solamente exponer esto, sino también ir construyendo una serie de argumentos que nos vayan llevando a pequeñas conclusiones, ¿no? O sea, también de alguna manera hay que aportar algo, ¿no? A la hora de escribir este marco teórico. Bueno, a ver, tranquilas, que no os voy a pedir tanto como esto en la práctica, ¿vale? O sea, que con que lo escribáis de manera expositiva, me vale. Pero bueno, pero lo cuento para que sepáis que pues, también existe esta posibilidad, ¿no? De ir argumentando y construyendo poco a poco nuestras propias conclusiones, ¿no? Dentro del marco teórico. Bueno, a la hora de escribir, o se usa la segunda persona del plural o la forma impersonal, ¿no? Se usa, pues, hemos observado, argumentamos que, o la forma impersonal, se ha observado, se argumenta, se puede decir, ¿de acuerdo? O sea, serían unas dos. Sí, siempre, claro, también podéis en algún momento usar el yo propio, el yo personal, para, bueno, para hablar de alguna experiencia, alguna cosita así. Pero por lo general, en investigación, escribimos utilizando estos géneros, ¿de acuerdo? Estas formas. Bueno, también hay que ver a quién, o sea, cuál es el público objetivo de nuestro texto, ¿vale? O sea, quién va a leer esta investigación, etcétera, ¿no? O sea, dentro de qué ámbito de la ciencia estoy escribiendo esto, etcétera. O sea, a la hora de escribir, pues vamos a tener que utilizar términos, vamos a tener que utilizar una nomenclatura propia, pues, por ejemplo, del ámbito de la educación, ¿no? En nuestro caso. Y bueno, lo mismo, por ejemplo, bueno, en realidad la investigación siempre se escribe como para la comunidad científica, ¿no? Pero bueno, a lo mejor podemos escribir alguna cosita, alguna comunicación, alguna pequeña ponencia para un congreso de investigadores noveles. Entonces igual a lo mejor hay que, pues, utilizar otras formas, ¿no? A la hora de escribir, por ejemplo. Bueno, y bueno, también la clave es organizar un poquito la escritura. O sea, también este proceso de organización será a ver que nos ponemos a escribir, ¿no? Pero bueno, siempre es bueno pues también como tener ese esquema, ¿no? De, bueno, por dónde va, sobre qué apartado vamos a tocar, qué conceptos clave vamos a tocar. Claro, pues no podemos hablar de todo, ¿no? Tenemos que centrarnos pues, en algunos conceptos, en algunos temas. Bueno, ¿en qué nos tenemos que fijar a escribir? Bueno, hay que cuidar la ortografía, ¿vale? Hay que cuidarlo. Ya sé que tenemos el corrector de Word, qué maravilloso, pero a veces el corrector falla, ¿de acuerdo? Pues hay que estar pendiente, ¿no? También de intentar, o sea, tenemos que también que educarnos, ¿no? Tenemos que cultivar, ¿no? Esta buena escritura, esta buena ortografía, ¿de acuerdo? Entonces no solamente se trata solo de que el Word nos corrige las cosas, sino, bueno, de repasar nuestro texto para ver, bueno, para ver si está bien, para ver si hemos utilizado bien estos conceptos, o estos sinónimos, estos antónimos. Yo os recomiendo que vayáis a la RAE o a Word Reference para, bueno, para buscar palabras que no entendáis, para buscar sinónimos, para buscar antónimos, etcétera. ¿De acuerdo? También, ¿para qué buscar sinónimos? Bueno, a veces utilizamos mucho una palabra y, bueno, también para darle claridad al texto, bueno, pues hay que cambiar, ¿no? Pues de palabra, ¿no? No podemos utilizar la misma. Bueno, hay que intentar escribir, o sea, hay que intentar ser precisos, ¿no? O sea, la idea no es escribir por escribir y darle vueltas a una idea, ¿no? Sino la idea es, bueno, ver qué idea quiero plasmar y a ver de qué manera puedo hacer que esa idea llegue mejor. Pero la clave para que esa idea llegue mejor no es utilizar tantas palabras, porque eso al final hace que el lector se aburra, que el lector se duerma, sino la idea es utilizar las menos palabras posibles y ir al grano, ¿no? De lo que queremos expresar, de la idea que queremos transmitir. A veces es bueno, al final de una argumentación, pues hacer una pequeña síntesis, ¿no? Decir, bueno, por lo tanto, queremos decir qué tal. Entonces, según lo que hemos visto, entonces podríamos concluir qué tal, ¿no? Una pequeña síntesis. A veces es bueno también repetir palabras clave o conectores lógicos que unan, ¿no? Que unan unas ideas con otras y que también nos ayudan a seguir este texto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los paradigmas se dividen en dos. Esta división es buena, o sea, recalcar que los hemos dividido. Por lo tanto, ¿no? Sé que ese conector lógico, ¿no? Nos ayuda a saltar de una fase a otra.
Bueno, también utilizar conector, intentar utilizar, bueno, yo esto lo he cogido de un libro de Santiago Cova, de 2013, que lo tenéis en el Moodle. Bueno, él señala 3 tipos de conectores, extraracionales, operacionales o racionales. Bueno, y lo divide en 3 niveles. He visto también que a veces hacen la división como en 2 niveles. Bueno, él señala que los conectores extra-oracionales, para organizar el discurso, pues serían el tipo de objetivos de proyecto, esta metodología, en estos resultados se verá tal, etc. Conectores operacionales, bueno, pues para decir una operación, ¿no? Una operación discursiva, según nuestro punto de vista, según lo que hemos visto, a modo de síntesis, en resumen, podríamos decir, etc. Y conectores operacionales, bueno, como lo que hemos visto antes, ¿no? Pues trata, por tanto, entonces, según lo he visto. ¿De acuerdo? Se trata de mantener esa relación lógico-semántica entre frases, ¿no? Esto sería más para frases. Bueno, ¿cómo nos podemos desarrollar estas ideas? ¿No? Aquí vamos a ver algunas claves de cómo desarrollar estas ideas. Bueno, lo importante es ponerse a escribir. Eso es ya. O sea, hay que ponerse a escribir. ¿De acuerdo? Cuanto más escribamos, cuanto más vayamos trabajando la escritura, pues nos desarrollaremos esta habilidad, esta capacidad de escritura, ¿no? De ver qué palabras podemos utilizar, ¿no? De buscar sinónimos, ¿no? Pues eso, ¿no? De ver de qué manera podemos utilizar, podemos unir estas palabras en una frase para expresar esta idea, etc. O sea, la idea es que en la propia escritura, bueno, pues también nos hace reflexionar y nos hace aprender, ¿no? Sobre lo que estamos haciendo. Bueno, durante la escritura pues irán surgiendo preguntas. Entonces, claro, la idea es ir contestándolas. ¿Cómo las contestamos? Bueno, a veces la podemos tener en la cabeza, pero a lo mejor otras veces tenemos que echar mano de esos libros, ¿vale? De esos libros que hemos leído antes y tenemos que, o de esos artículos, tenemos que, pues de repente aparece la pregunta y decimos, oh, vamos a ver de qué manera puedo contestar esto, vamos a ver de qué manera puedo seguir con este argumento, ¿no? Y necesitamos eso, con la ayuda de estos libros. Lo mismo, ¿no? Bueno, vuelvo al principio, vuelvo a las primeras ideas, ¿no? Para tener ideas, para escribir, para tener algo que escribir, hay que hacerse preguntas, ¿no? A veces esas preguntas surgen solas. No es que tú te hayas preguntado, ¿no? Sino que surgen solas, ¿no? Y a lo mejor a veces hay que intentar sacar, bueno, pero esto, ¿por qué salió esto? ¿Por qué tal? ¿No? Preguntarle al texto que estés escribiendo, preguntarle al texto que estoy leyendo, ¿no? Pues también, entonces, ¿no? Ahí funciona. Durante la escritura, estas ideas se van organizando, ¿no? Entonces, bueno, pues el propio proceso de escritura es un proceso de reflexión y también de autoorganización de las ideas, ¿no? Porque tú vas escribiendo, luego lees lo que has escrito y dices, uy, esto igual se podría expresar de otra manera, igual podría utilizar otra palabra o cambiar estas frases de sitio, ¿de acuerdo? Bueno, intentar eso, organizar las ideas por párrafos, o sea, también a veces pensar en, bueno, ¿qué quiero poner en el texto? Quiero poner esta idea, quiero poner esta otra, quiero hablar de esto, quiero hablar de lo otro. Tal vez estas 2 ideas las tengo que dividir en 2 párrafos, ¿de acuerdo? ¿Qué nos puede ayudar? Bueno, yo a veces intento como plasmar las ideas como en una pequeña frase, en una palabra, y armo un mapa conceptual o armo un pequeñito esquema, ¿no? Bueno, pues, estas son cositas que nos pueden ayudar, ¿no? a la escritura. No utiliza solo el ordenador. Yo escribo en el ordenador, pero también tengo un cuaderno al lado, un cuaderno con hojas en blanco, donde, bueno, pues a veces voy poniendo mis reflexiones o los esquemas, ¿no? que os comentaba, o a veces copio una frase que me ha gustado de un libro, la copio y pongo el número de páginas, o pongo el número de página y mirar luego, ¿no? Algo así, ¿no? Y bueno, voy utilizando ese cuaderno que, como pongo ahí, para mí un cuaderno es como un laboratorio, ¿no? de mis ideas. A veces ese cuaderno no lo vuelvo a mirar, pero hablo de laboratorio porque en ese proceso de que yo estoy escribiendo esas ideas, estoy haciendo ese esquema, pues ya le voy dando vueltas, ¿no? a la cabeza. Y hay veces que no lo miro, ¿no? Pero hay otra vez que digo, mira, ahí apuntado, voy a volver a mirar a ver qué idea, ¿no? Qué idea rescato, ¿no? De esto que escribí antes, ¿no? Bueno, luego este cuaderno lo podéis ordenar. O yo lo ordeno, por ejemplo, cuando leo un libro, estoy leyendo un libro, pues ordeno esas ideas ahí, como cuando leo otro libro, ¿no? O cuando se me ocurre algo, ¿no? Le pongo un título, digo, se me ha ocurrido esto, le pongo un título, ¿no? Y voy escribiendo. Bueno, se puede ordenar de diferentes maneras. Bueno, ¿cómo sabes si algo está bien escrito? Bueno, lo mejor es que alguien lo lea y alguien ducho, ¿no? En el tema que estamos escribiendo y que nos diga, bueno, si está bien escrito o no. Pero también nosotros mismos, cuando leemos un texto, lo leemos en voz lo leemos lentamente, lo leemos mentalmente, lo leemos fijándonos en lo que hemos leído también,
nosotros nos damos cuenta de, bueno, esto igual no es lo que queríamos decir, o esto lo podemos expresar de otra manera, le falta ritmo al texto, ya no sé qué pasa, que me trabo mucho en el texto, igual tengo que utilizar de otra manera los signos de puntuación, etcétera, ¿no? Que también es muy importante, ¿no? El tema del uso de los conectores, como la i, los signos de puntuación como la coma, el punto y coma, el coma, los dos puntos. Entonces también pues hay que trabajarlo, ¿no? Bueno, intentar escribir, ahora que vais a empezar, intentar escribir frases cortas con una o con dos ideas. ¿Vale? No hace falta que estéis uniendo ideas, con comas, con is. No, no. Una idea, una frase, otra idea, otra frase. Lo vais así, ¿vale? Vais así escribiendo esto. Y luego las ideas que veis que tienen sentido, pues las ponéis en un párrafo, ¿no? Y así. Evitar usar palabras confusas, ¿vale? O sea, no pongáis una palabra que no creéis que expresa bien el sentido de lo que queréis exponer. Y cuando veis que hay una palabra que no entendéis, buscarla. No digáis, bueno, voy a poner esta palabra y como suena bien y la he visto en un libro, igual significa esto, no sé. Intentar también haceros con ese hábito, ¿no? De buscar las palabras, ¿no? De encontrar el significado, ¿no? de las palabras. Bueno, realizar también aclaraciones, ¿no? En aquellos conceptos que van a resultar confusos. Por ejemplo, utilizas un concepto y piensas que igual el lector le cuesta un poco, ¿no? Como acceder, ¿no? A este concepto, pues igual hay que, pues, una pequeña nota aclaratoria, ¿no? Entre dos comas o entre paréntesis, alguna cosita así. Bueno, eso, hay que pulir el texto. La idea es, bueno, pues ir poco a poco, ¿no? Ir mejorando este texto, ¿no? Ya os digo, vuestra propia lectura, que alguien acceda a leer este texto. Una de las cosas que podemos hacer es preguntarle al texto si lo que has escrito tiene sentido según lo que quieres transmitir. Igual a veces estás leyendo un texto y que has escrito y le preguntas, bueno, pero esto es necesario para lo que estoy escribiendo. A lo mejor, si la respuesta es que no, bueno, pues entonces quítalo, porque igual no está importante, ¿vale? O sea, no, que no os dé miedo también, o sea, escribir y luego borrar estos textos, que no os dé miedo, ¿vale? O sea, si ya lo habéis escrito una vez, aunque lo borráis, bueno, seguro que aparecerán otras ideas, ¿vale? Que no os dé miedo, pues, a borrar estas ideas que habéis tenido. O si veis que esta idea no encaja ahora, la podéis guardar en otro archivo y decir, bueno, igual la puedo utilizar para luego, o la puedo utilizar en otro párrafo, ¿de acuerdo? Bueno, utilizar sinónimos y antónimos, factores, sinónimos y antónimos. Eso, identificar el significado de la palabra, buscar el diccionario. Utilizar palabras propias del ámbito científico en el que nos encontramos, en este caso pues es el educativo. También a veces podemos utilizar metáforas, podemos utilizar ejemplos visuales, ¿no? Queremos explicar algo y a lo mejor lo hemos expresado con palabras, pero nos resulta como lo leemos y decimos, vale, tiene sentido, está bien escrito, pero parece que puede ser un poco enrevesado. Vamos a ver qué metáfora podemos utilizar o qué ejemplo, no, un ejemplo a lo mejor de una película que mucha gente haya visto, o un ejemplo de un libro, de alguna cosa, ¿no? O de alguna cosa común, ¿no? De nuestra vida, ¿no? Pues también valdría, ¿de acuerdo? Por ejemplo, educar es como hacer crecer un árbol, ¿no? Eso, todo el mundo tenemos la idea, ¿no? Del crecimiento de un árbol, ¿no? Bueno, fijaos, esto ya lo comentamos, este esquema ya lo mostré cuando hablábamos en una de las clases anteriores. Fijaos, este esquema es el esquema que es como piensa nuestro cerebro, ¿no? O sea, nuestro cerebro coge una serie de premisas, ¿no? Premisa 1, premisa 2, premisa 3 y llega a una conclusión, ¿no? Pues también la idea del texto es organizarlo así, ¿no? Es decir, bueno, vamos a ir exponiendo, vamos a ir explicando, describiendo una serie de premisas que van a montar una argumentación que nos lleva a una conclusión, ¿de acuerdo? O sea, este mismo esquema con el que piensa nuestro cerebro también lo utilizamos, ¿no? Para plasmarlo en el texto. Fijaos, esta conclusión, a su vez, se puede convertir en otra premisa de otra inferencia lógica. Esto es una inferencia lógica, ¿no? Que se llama. Bueno, este es el modo de pensar del cerebro, ¿no? La lógica deductiva, ¿no? Premisa, premisa, conclusión. Bueno, también cuando estemos leyendo, la idea es las ideas que, si por ejemplo hemos cogido alguna idea de algún autor, la idea no es tanto que la copiéis y la peguéis, aunque luego lo citéis, sino la idea es parafrasearlo, ¿vale? O sea, coger la idea del autor, leerla y explicarla con nuestras palabras y relacionarla con otras ideas del texto, ¿de acuerdo? Claro, no hay necesidad de que esta idea, no hay necesidad de coger una idea de un autor
y plasmarla. Y plasmarla tal cual, sino la idea, bueno, he cogido esta idea del autor, pues vamos a desarrollarla, ¿no? Vamos a ver con qué otras ideas se puede, que vayamos a desarrollar, se puede unir, ¿de acuerdo? Bueno, nada, cuando parafraseemos una idea, ¿vale? Aunque la hayamos elaborado y la hayamos unido con otras ideas, pero si entendemos que esa idea la hemos sacado de algún autor, pues hay que citarlo, ¿vale? Hay que citarlo y bueno, la cita, si es una cita que no es copia literal, pues pones la educación es importante, ¿no? González 2018, o si es una cita literal, ¿no? Que sería la cita, es importante tener una buena educación, ¿no? Pues se pone entre comillas, ¿de acuerdo? Bueno, y lo más importante de todo esto, es no plagiar, ¿vale? O sea, también las normas APA se desarrollan para eso, ¿no? Para hacer tributo, ¿no? A otros autores que han venido antes que nosotros, ¿no? Y han desarrollado sus ideas y, bueno, pues hacer tributo a esas ideas, ¿no? Decir, bueno, pues hemos cogido esta idea de este autor que ahora nos sirve para seguir avanzando en nuestro cometido científico, ¿no? Nuestro cometido como científicos. Bueno, eso, no tengan miedo a escribir, poneros a escribir. Bueno, como veis aquí, no solamente os estoy animando a que escribáis el marco teórico, que lo tenéis que escribir de manera obligatoria, porque sí, ¿no? Porque si no, no aprobáis la asignatura. Pero también os estoy animando a que escribáis otras cosas, ¿no? No este marco teórico para que yo lo lea, sino yo creo que es bueno que también pues, vayáis educando el arte de la escritura pues, de cuentos, poesía, novelas. ¿Por qué? Pues mira, para empezar, porque sí, para vosotras como personas, cuando estáis metidas en ese proceso, después de escribir un cuento, después de escribir una poesía, no vais a ser las mismas. Habéis aprendido algo, de alguna manera, habéis crecido como personas. Entonces, bueno, yo os animo también a eso, ¿de acuerdo? A que no tengáis miedo a escribir, ¿vale? En nada. O sea, no tengáis miedo a... Muchas veces el miedo también viene porque podemos pensar, igual lo que escribimos no es tan bueno como los cuentos que escribe Borges, ¿no? O el libro que ha escrito tal, o la poesía de Machado, o alguna cosa así. No. A ver, de lo que se trata es de trabajar esto. O sea, no sé, otros escritores, cuando empezaron a escribir, Estupiñán Bas o quien sea, pues seguro que al principio pues, no escribían tan bien y luego pues fueron poco a poco trabajando, ¿no? Estas habilidades y capacidades, ¿no? Y esta destreza, ¿no? De la escritura. Entonces, bueno, la clave es empezar, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí siempre me ha gustado escribir. Yo empecé escribiendo poesía porque era una manera bueno, de alguna manera de sacar, ¿no? Todo lo que tenía dentro, ¿no? De expresar, ¿no? Todo lo que tenía dentro. Y bueno, pues era a través de la poesía, no hacía poesía, no utilizaba el dodecasílabo en el decasílabo, no, era poesía libre, intentaba que rimara, rima sonante consonante y ya está, ¿no? Pero bueno, una forma pues, de expresar mis sentimientos, ¿no? En el papel. Y bueno, pues ahora escribo otras cositas, ¿no? Escribo cuentos cortos, escribo un libro, aparte de escribir o textos de filosofía o textos de investigación que también lo tengo que escribir por mi profesión, ¿no? Como docente. Entonces, bueno, simplemente que os quería también, quiero que veáis que esto no es solo para escribir marco teórico, sino que también os animo pues, a que desarrolléis, ¿no? Esa destreza, ¿no? Como a que desarrolléis esa pequeña escritora, ¿no? Que seguro que lleváis dentro. Bueno, escribid algo y dejadlo reposar, ¿vale? Yo muchas veces escribo algo y lo dejo y luego lo leo. De hecho, por ejemplo, ahora estoy escribiendo un cuento, ¿no? Que se lo estoy escribiendo estoy escribiendo a mi hijo, ¿no? Por su primer cumpleaños, digo, ¿qué le regalo? Pues un cuento, ¿no? Que me sale gratis. Entonces, lo llevo escribiendo desde que cumplió el año, antes de julio, que no lo he terminado. ¿Por qué? Porque siempre me pongo a ver el texto y digo, mira, ahora hay que cambiar esto, voy a expresarlo mejor, esto no quería decirlo así, voy a ver si lo cambio, mira, se me ocurrió otro final, voy a cambiar, o se me ocurrió otro principio, voy a cambiar principio, y así todo, ¿no? Entonces, bueno, también es muy bueno eso, escribir algo, dejarlo reposar, lo que sea, filosofía, artículo científico, y luego leerlo al día siguiente, pues para ver qué, pues eso, ¿no? Que además, eso, ¿no? Cuando leéis algo
¿qué has escrito tú? Después de unos días es como si parece que lo ha escrito otra persona y dice, y lo puedes leer como si fuera un texto más objetivo, ¿no? Cuando estás metido en la escritura, se convierte como en un proceso subjetivo, ¿no? Tuyo propio, pero cuando lo dejas reposar ya es como un texto que a lo mejor es de otra persona, ¿no? Y te ves más capaz para criticarlo, ¿no? Bueno, y eso, ¿no? No hay fórmulas para la escritura ni un método para sacar las ideas a flote. La clave del éxito, la clave de la escritura, pues es la escritura, ¿no? Es trabajar, trabajo y esfuerzo, ¿no? Eh, pero bueno, trabajo y esfuerzo que si te gusta, pues ni es trabajo ni es esfuerzo, ¿no? En realidad. O sea, si te gusta o te acaba gustando, pues al final lo haces de buena gana, ¿no? O sea, te pones y es como tu hobby, ¿no? La diversión que tienes, ¿no? Que yo creo que también la clave es un poco que intentéis, ¿no? O como yo, como docente, yo creo que yo os recomiendo, ¿no? Que intentéis llegar hasta ese punto donde la escritura se convierte pues, en una liberación, en un hobby, en un momento en un momento divertido, ¿no? En un momento saludable, ¿no? En un momento eh, alegre, ¿no? Eh, donde, bueno, pues estáis compartiendo de alguna manera con vosotras mismas, ¿no? Y, y bueno, pues le estéis dando vuelta a las ideas, estéis dando vuelta pues, a vuestros miedos, a vuestras inquietudes, a las cosas que os fascinan, que os gustan, ¿no? Que yo creo que también es bueno, ¿no? Esta fast society, ¿no? En esta sociedad acelerada, pues parece que queda poco tiempo, ¿no? Pues para ese encuentro contigo mismo, ¿no? Bueno, y ya, me creía que había alguna cosita más, pues nada, esto era todo, ¿vale? Estos textos los tenéis en Google. Esto es un enlace a una clase de Google Classroom, pero es porque esta charla la daré con otro grupo, y entonces, bueno, os he puesto ahí el enlace y el código de Google Classroom, pero lo mismo que hay aquí lo tenéis vosotros en Moodle, ¿vale? O sea, no hace falta que os metáis a Google Classroom, ¿de acuerdo? Y todos estos textos ya lo digo que lo tenéis en Moodle, ¿vale? Entonces, bueno, nada, la verdad es que esto quería compartir esta tarde con vosotras y, y nada, bueno, lo que voy a hacer va a ser finalizar la grabación